video vamos a estudiar sobre la doble negación, la cual es una regla de inferencia lógica. Recuerde que en nuestro curso de lógica simbólica estamos estudiando las reglas de inferencia lógica, ya que con anterioridad estudiamos una de ellas, la cual se conoce como el modus ponendo ponens. En nuestros videos anteriores aprendimos sobre eso. Entonces ahora a este modus le vamos a agregar una nueva regla, que es la regla de doble negación, y vamos a aprender cuándo la debemos utilizar, en qué momento la vamos a utilizar, cómo la vamos a aplicar y cómo a veces en alguna demostración la podemos combinar con el modus ponendo ponens para poder llevar a cabo alguna demostración que se nos pida. Entonces, entrando a la teoría de la regla de doble negación, nos dice que es una regla simple que nos permite pasar de una premisa a la conclusión, o sea que de una sola premisa podemos pasar a una conclusión directamente. Entonces, ¿pero qué es la doble negación? Si relacionamos esto un poco con matemáticas, la doble negación es como la multiplicación de signos negativos, podríamos decir. Recordemos que cuando tenemos signos negativos, menos por menos, obtenemos como resultado más, menos por menos es más. Algo similar sucede con la doble negación. En la doble negación, cuando tenemos dos negaciones en una misma premisa, podemos concluir la afirmación de eso. Notemos este primer ejemplo que nos dan acá, el cual nos dice: no ocurre que Ana no es una doctora. Si no ocurre que Ana no es una doctora, es porque Ana es una doctora. Entonces es lo que podemos concluir directamente. Entonces, de esta premisa que está doblemente negada, podemos concluir esta afirmación de que Ana es una doctora. Entonces, la doble negación lo que nos permite concluir es una afirmación, y podemos seguir al paso inverso. Podemos concluir de que si dijéramos que Ana es una doctora, podríamos concluir que no ocurre que Ana no es una doctora. Podemos ir de manera inversa. Entonces, como pueden observar acá, se nos dice que la regla de doble negación tiene dos representaciones simbólicas. Y las dos representaciones simbólicas son estas. ¿Qué quiere decir? Que si tengo una premisa Q, yo puedo concluir no, no Q, que es esto de acá, la doble negación de esta afirmación. Y si tengo la doble negación de una premisa, puedo concluir la afirmación de esa misma premisa. Entonces, vamos a empezar a aplicar esto de manera teórica y luego vamos a hacer algunas demostraciones para ver cómo se aplica esto. En estos ejercicios de la derecha nos dice: ¿qué conclusiones se pueden obtener de cada una de las proposiciones siguientes para la doble negación? Entonces, si la primera proposición nos dice todos los mamíferos son animales de sangre caliente, ¿qué conclusión podríamos obtener aplicando la regla de doble negación? Entonces, esta ya es una afirmación. Nos dicen: todos los mamíferos son animales de sangre caliente. Entonces, para pasar esto a una doble negación, porque está en una afirmación, lo que debemos decir es que no ocurre, vamos a decir que no ocurre que todos los mamíferos, ¿ok? No ocurre que todos los mamíferos no son animales de sangre caliente. Y ahí terminan ustedes la oración. Por cuestión de espacio yo no lo voy a escribir. Entonces, la doble negación de esta afirmación es que si no ocurre que todos los mamíferos no son animales de sangre caliente, es porque todos los mamíferos son animales de sangre caliente. La número 2 nos dice: no ocurre que el agua a menos de 0 grados Celsius no se encuentra en estado sólido. Si no ocurre que el agua, miren, no se encuentra, tenemos una doble negación. Entonces, una doble negación es una afirmación. Entonces, si no ocurre que el agua que está a menos 0 grados Celsius no se encuentra en estado sólido, entonces la afirmación sería que el agua que está a menos 0 grados Celsius se encuentra en estado sólido. Entonces hacemos la afirmación de eso: se encuentra en estado sólido. Ahí terminamos la oración. Y luego nos dice que Alemania es la selección campeona de Brasil 2014. Entonces, como tenemos la afirmación, la doble negación de esto sería que no ocurre que Alemania no es la selección campeona de Brasil. Entonces, aquí vamos a concluir en este espacio acá. Vamos a escribir la doble negación de eso. No ocurre que Alemania no es la selección campeona de Brasil 2014. Entonces, eso
Se escribe ahí por cuestión de tiempo y espacio, entonces no lo voy a hacer, pero ya sabemos cuál es la doble negación de esa oración. Y luego acá nos dice que si será posible concluir de cada una de estas proposiciones lo siguiente. Es decir, que si tengo una doble negación de B, ¿puedo concluir B? Efectivamente sí, porque la doble negación se convierte en una afirmación. Si no, también lo podemos ver acá. De esta doble negación de Q, concluimos la afirmación de Q. Entonces, esto sí es posible. De Z se puede deducir no Z, esto no. ¿Ok? Porque aquí ya no es una doble negación, solamente es una negación. Entonces, en este caso, esto no es posible. Nos dice que si de S entonces T y S se puede deducir T. O sea que, en otras palabras, nos dicen de S entonces T y de S que si se puede deducir T. Que si se puede deducir T, aunque aquí no nos están implicando la regla de doble negación, pero recordemos que por el modus ponendo ponens, si tenemos el mismo antecedente, podemos concluir el consecuente. Entonces esto sí es posible, tal vez no por la regla de doble negación, pero sí por el modus ponendo ponens. Y luego, en el caso número 4 nos dicen lo siguiente, nos dicen de C se puede deducir la doble negación de C, sí, ok. Es decir, en otras palabras, de la doble negación yo puedo deducir la afirmación o de la afirmación yo puedo deducir la doble negación, así como está acá, miren, ok. Puedo ir de acá a acá o puedo ir en el proceso inverso. Ahí no hay ningún problema. Ahora bien, en el caso número 5 nos dice, de M entonces N y N se puede deducir M, ok, planteémoslo acá para verlo de mejor manera, de M entonces N y N se puede deducir M, no, porque el modus ponendo pones lo que me dice es que tengo que tener el mismo antecedente, y si ustedes se fijan el antecedente en estas son distintos, en una es M y en la otra es N. Entonces, por el modus ponendo ponens, que es el que estudiamos anteriormente, esto pues no se puede. Entonces vamos a decir que no. De no F se puede deducir F, no. De J se puede deducir la doble negación de J, sí. De R y R entonces P se puede deducir P, podemos verlo acá. De R y de R entonces P se puede deducir P, sí, porque son el mismo antecedente, por lo cual puedo concluir el consecuente gracias al modus ponendo pones. Entonces, en este caso sí. Ahora, en el caso número 9 nos dice, de W y Z, entonces W se puede deducir W, bueno, si ustedes lo quieren plantear para verlo mejor, lo pueden hacer. Si no, pueden ver que es el mismo antecedente. ¿Ok? Entonces, si son el mismo antecedente, lo que se puede concluir es Z, pero no W. Entonces aquí nos dice que se puede concluir W y pues W no se puede concluir, sino pues para verlo de una mejor manera y más claro, si tenemos W y tenemos Z, entonces W, ¿ok? Observar que nos dice que se puede deducir W, en este caso no, porque miren que el antecedente va con el consecuente y el antecedente para poder concluir tiene que ser el mismo con el antecedente. Entonces en este caso tampoco se puede, vamos a decir que no. Y de la doble negación de P se puede concluir P, esto ya vimos que sí. Entonces hasta ahí por lo menos la parte teórica de cómo aplicar la regla de doble negación, en qué momentos sucede y cómo podemos partir de la doble negación a una afirmación o de la afirmación de una premisa a la doble negación de esa premisa y que al final el sentido de esa proposición sigue siendo el mismo. Entonces ahora vamos a desarrollar algunas demostraciones eh, utilizando la regla de doble negación y el modus ponendo ponens para que esto quede totalmente claro. Y ahora vamos a realizar algunas demostraciones en donde tengamos que aplicar la regla de doble negación. También podrá ser necesario aplicar el modus ponendo ponens que aprendimos con anterioridad para poder llevar a cabo la demostración. Entonces, observemos en este primer ejercicio lo siguiente. Siempre antes de realizar una demostración yo lo que tengo que hacer es elaborar un plan, hacerme un mapa mental de cómo voy a llevar a cabo esta demostración. Entonces lo primero es observar los datos que ya nos dan o las premisas que tenemos. Si ustedes se fijan, si tomamos la premisa 1 y la premisa 2 y tomamos no sé y no sé, podemos ver de que son el mismo antecedente.
y que por lo tanto yo puedo concluir el consecuente que es f. Si yo concluyo este consecuente f, voy a tener el mismo antecedente luego con este otro f, y que por lo tanto voy a concluir este consecuente que es la doble negación de p y t, y que luego puedo aplicar la regla de doble negación a todo este consecuente, puedo aplicar la regla de doble negación para eliminar la doble negación acá y poder concluir p y t, que es lo que me piden demostrar. O sea que si me piden demostrar p y t, el último paso acá en el paso 6 tiene que terminar con p y t. Entonces, una vez que yo tengo esa idea mental de cómo voy a llevar a cabo la demostración, vamos a ejecutarlo. Entonces vamos a decir, como primer paso, vamos a aplicar en el inciso 1 y en el inciso 2, vamos a cancelar C con C, o sea, y vamos a concluir F, que es el consecuente. Concluyo F. Esto por el modus ponendo pones, tanto en el inciso 1 como en el inciso 2. Miren, ahora voy a tomar el inciso 3 y el inciso 4. Y puedo cancelar, miren, tengo el mismo antecedente, no F y no F. Por lo tanto, si tengo el mismo antecedente acá, puedo concluir el consecuente. El consecuente es todo lo que está después del entonces, ¿ok? Entonces, el consecuente es todo esto, es la doble negación y es P y T. Entonces, puedo concluir no y P y T, ¿ok? Ahora bien, esto fue por el modus ponendo pones, pero ahora al inciso 3 y al inciso 4. Como pueden observar, de esta doble negación yo puedo afirmar P y T nada más. Entonces, de la doble negación voy a obtener la afirmación. Entonces, voy a afirmar P y T directamente. Esto gracias a ¿qué? A la doble negación que la apliqué en el inciso 5, miren, en el inciso 5. Y de esa manera, lo que me podían demostrar que era P y T, ya lo tengo demostrado acá. Ahora bien, aquí así se aplica la regla de doble negación, ya con símbolos. Miremos el siguiente caso. Nos dice demostrar la doble negación de R. Entonces, como pueden observar, lo primero, como les digo, es hacernos una idea, hacernos un mapa mental de cómo vamos a llevar a cabo esto. Entonces, si ustedes observan, acá el parto siempre es conveniente como partir de aquella premisa en donde no solamente tenga una proposición o una simbolización, en este caso la A, miren, porque es la más sencilla. Entonces, si ustedes observan A, que sería como un antecedente, la otra premisa donde se encuentra es en el inciso 3, pero no se encuentra como A, se encuentra como la doble negación de A. Sin embargo, yo no puedo aplicar regla de doble negación al inciso 3 porque esta es una sola premisa, ¿ok? Entonces hay otros elementos acá. Sin embargo, como esta es distinta de esta, no puedo aplicar el modus ponendo pones tal y como está. Pero podemos decir, bueno, y si aplico la regla de doble negación a A para obtener no A, eso sí es posible. Y una vez que obtenga la doble negación de A, ya voy a tener el mismo antecedente acá. Por lo que voy a poder concluir P y M. Y P y M será el mismo antecedente con este. Por lo que voy a poder concluir R. Y una vez que concluya R, puedo aplicar la regla de la doble negación. Una vez que concluya R, puedo aplicar la regla de la doble negación y obtener la doble negación de R, que es lo que me piden demostrar. Entonces, una vez que nos hemos hecho ese mapa mental, vamos a empezar a ejecutarlo. Vamos a decir, bueno, lo primero es, para obtener este mismo antecedente acá, es aplicarle doble negación a la primera. Entonces, vamos a obtener no A. ¿Esto por qué? Por la doble negación que aplicamos en el inciso 1. Entonces, obtenemos no A. Ya utilizamos el inciso 1. Ahora, si ustedes observan, tenemos el mismo antecedente tanto en 3 como en 4. Entonces, por el modus ponendo ponens en 3 y en 4, en el inciso 3 y en el inciso 4, yo puedo concluir el consecuente. Entonces, el consecuente es P y M, de esta manera. Ahora observen que tengo disponible el inciso 2 y el inciso 5. Entonces, si ustedes observan, tanto en el inciso 2 como en el inciso 5 tengo el mismo antecedente. Y si tengo el mismo antecedente, entonces puedo concluir el consecuente, que en este caso es R. Entonces,
utilizando el inciso 2 y el inciso 5, voy a concluir R. Esto por el modus ponendo ponens en el inciso 2 y en el inciso 5. Pero lo que me piden demostrar es la doble negación de R, no solamente R. Entonces, ¿cómo voy a lograr esa doble negación? Voy a escribir no R porque apliqué la regla de doble negación al inciso 6. O sea, a este le aplico la doble negación y obtengo no R. ¿Ok? Entonces, de esa manera logro la demostración. Observemos la tercera demostración y última. Acá debemos tener cuidado con lo siguiente. Acá nos dice la negación de X distinto de Y. Entonces, en realidad aunque no nos lo dicen, pero es una doble negación. ¿Por qué? Porque aquí hay un signo de negación y aquí hay otro signo de negación, porque nos está diciendo que X es distinto de Y, o sea que X no es Y. ¿Ok? Entonces, ahí está la doble negación. Si nos aparece un signo de igual así, de esta manera, entonces también es una negación. Entonces, aunque no se escriba así, ¿ok? Esta podría decir, no ocurre que X no es Y, ¿ok? Entonces ocurre que X es Y. Sería la doble negación que obtendríamos la afirmación. Podríamos escribirlo así, pero en este caso se nos da escrito de esta manera, en donde esta es una negación y esta es otra. O sea que al final lo que quiero que quede totalmente claro es que esa sigue siendo una doble negación. Muy bien. Entonces, a esto es lo que tenemos que llegar. Esto es lo que tenemos que demostrar. Entonces, vamos a analizar los datos que tenemos. En el único dato que tenemos una premisa que no tiene antecedente y consecuente es el dato 2. Miren. En el dato 2 tenemos la doble negación de x igual a 7 o no ocurre que x sea distinto de 7. Como pueden observar, esto simplemente, estos valores de acá, ¿ok? Se repiten acá. Nada más de que en el inciso 1 lo que está es la afirmación de esto. Pero recordemos que esta es una doble negación. Entonces, si al inciso 2 le aplico la regla de doble negación, voy a obtener esto, el inciso 1. Y si obtengo esto, entonces por modus ponendo ponens voy a obtener el consecuente de esta, que es y igual a 7. Y una vez que concluya que y es igual a 7, voy a tener el mismo antecedente con esta. Y puedo concluir, por lo tanto, luego que x es igual a y. Y luego le aplico la regla de doble negación a x igual a y voy a obtener lo que quiero demostrar. Entonces, una vez que me he hecho una idea clara de cómo voy a llevar a cabo la demostración, vamos a proceder. Entonces, lo primero que dijimos es que al inciso 2 le vamos a aplicar la regla de doble negación. Entonces vamos a decir que por doble negación al inciso 2, miren. Recuerden, esta es la doble negación, le aplico la regla, quiere decir que elimino los dos no, y me queda que x es igual a 7 simplemente. Luego obtengo que x es igual a 7 acá y que x es igual a 7 acá. Tengo los mismos antecedentes en el 1, en el inciso 1 y en el inciso 4. Si tengo los mismos antecedentes en el inciso 1 y 4, por el modus ponendo ponens tanto en 1 como en 4, yo puedo concluir el consecuente, que es y igual a 7, de esta manera. Una vez que llego hasta ahí, entonces si tengo el inciso 3 y el inciso 5 de esta manera, miren que tengo el mismo antecedente acá y el mismo antecedente acá, ¿ok? Entonces, como tengo el mismo antecedente, nuevamente por el modus ponendo ponens, puedo concluir el consecuente, que es x igual a y. Pero lo que me piden demostrar es que no ocurre que x sea distinto de y. Por lo tanto, voy a aplicar, perdón, aquí se me escapó, modus ponendo ponens, que lo vamos a aplicar en el inciso, permítame, para concluir x igual a y, lo aplicamos en el 5 y lo aplicamos en el 3. Entonces, inciso 3 y 5. Siempre hay que escribir donde aplicamos cada regla. Y al final, como les decía, vamos a aplicar doble negación a que x es igual a y. Entonces, aplicar la doble negación a que x es igual a y, es decir, que no ocurre que x sea distinto de y. Miren, aquí está uno y aquí está el otro. Entonces, esto sería doble negación en el inciso 6, que era el que teníamos disponible. Y de esa manera hemos llegado a la conclusión que era lo que queríamos demostrar acá.